Aurelio Arturo Martínez, La Unión, 22 de febrero de 1906, Bogotá, 24 de noviembre de 1974, fue un poeta, traductor, profesor, abogado y magistrado colombiano de la Corte de Trabajo y de la Corte Militar. Se ha considerado el mejor poeta de Colombia en el siglo XX por la creación de su sucinta y universal obra. Su único libro, Morada al Sur, es una selección, recopilación y edición de 13 poemas de un repertorio poético de aproximadamente 70 poemas, los cuales, desde su juventud, fueron publicados en diferentes diarios de renombre como El Espectador, entre 1925 y 1970. En ella, plasma sus experiencias y recuerdos de la infancia en su tierra natal, en la que se pueden diferenciar tres temas fundamentales que son, su hogar, las interacciones y actividades del campo, y principalmente la naturaleza. Fue hijo de Heriberto Arturo Belalcázar, natural de Pasto, Nariño, Colombia, quien se destacaba como profesor de escuela, y de Raquel Martínez Caicedo, natural de Almaguer, Cauca, Colombia, quien era pianista. Hacia 1913, fue matriculado en la escuela pública de su pueblo para cumplir sus estudios de básica primaria, donde aprende a leer y a escribir con fluidez. Más adelante, en 1918, viajó a Pasto para estudiar el bachillerato en el Colegio San Francisco Javier, donde da un primer paso como poeta, al publicar crónicas y versos en la revista de su colegio. Las caminatas constantes en compañía de su abuelo del colegio a la casa y de la casa al colegio le permitieron a Arturo poder apreciar constantemente la naturaleza que lo acompañaba en todo lugar. Asimismo, la familia Caicedo por parte de mamá, quienes eran terratenientes y dueños de 3 fincas, le permitió a Aurelio acercarse a los animales de granja, especialmente a los caballos. Su nodriza negra, que siempre estaba con él, su mamá, que avivaba la casa con notas de pianos celestiales, y por el trabajo rudo y efectivo que se evidencia en el campo, produjo, que a una edad muy temprana logra desarrollar una gran sensibilidad para entender e interpretar su entorno majestuoso y sublime, aunque también tuvo influencia en la poesía por parte de sus tíos, quienes eran declamadores, y fundamentalmente por las obras literarias que le facilitaban su padre y abuelo. Este sería el inicio de un Aurelio Arturo prematuro, el cual estaba en búsqueda de un lenguaje que le permitiera condensar su mundo vital y elemental en un canto a la vida. 1945 sería el año definitivo en la configuración del rostro poético de Morada al Sur, pues se publica el extenso poema en la revista de la Universidad Nacional por mediación del poeta Jaime Ibáñez, quien era secretario de redacción. Además publica 13 poemas en forma de cuadernillo en la revista Cántico. Desde 1932 hasta el 1963 fueron siendo publicados casi todos los poemas que conforman Morada al Sur, de manera que la publicación del poemario en 1963, 18 años de haber publicado Morada al Sur, apenas vino a darle un rostro bibliográfico a una coherencia poética que ya era visible desde hacía décadas. Los 13 poemas que integran Morada al Sur, publicado al fin por el Ministerio de Educación, le valieron en 1963 el Premio Nacional de Poesía Guillermo Valencia. A partir de ese momento su nombre pasó a ser pieza fundamental de antologías e historias literarias colombianas, sin que su actividad como escritor se modificara un ápice, y sin que se produjera como reflejo un movimiento personal tendiente a publicar otro libro. Su vida y su obra siguieron el mismo rumbo, discreto y paulatino, que él mismo les imprimió desde su llegada a Bogotá. El poeta del sur decidió concentrar todas sus capacidades en compilar, pulir y corregir sus mejores poemas, pues, asegura su hijo Gilberto Arturo, deseaba forjar una obra de calidad y asimismo poder lograr que sus versos transmitan lo más esencial de su universo. En gran parte de su poesía, Arturo evoca un pasado íntimo de su niñez en estrofas cortas pero precisas, es decir, que le bastan 4 a 5 versos para inmortalizar una experiencia que en ocasiones es ambigua y en otras poseedora de figuras literarias, y que en definitiva la hacen rica en escenarios e interpretaciones. De igual forma, su obra, a pesar de que los estándares estéticos que determinan que una épica debe ser extensa, en narración de tercera persona y narrando las hazañas de los héroes locales, Aurelio la transfigura a estrofas breves con cuerpo de poema y representando hechos simbólicos de su vida, el campo y la naturaleza que son inherentes a su pueblo, al departamento, sin ser ajeno a otros países, es decir,
que el gran poeta en su ingenio inmortalizó su vida, la atmósfera de su morada, la transforma en algo indecible, inimaginable, comparándolo por ejemplo con el Edén, pero, al mismo tiempo, universaliza al sur con sucesos que pueden efectuarse en la zona rural de otros países, como por ejemplo, el viento viene vestidos de follajes, y se detiene y duda ante las puertas grandes.